saciar mi sed. Solo tú llenas mi vida, Jesús. Anhelo tu presencia cada día. Iglesia de Cristo Elim Central en la ciudad de Los Ángeles, en este tu programa de doctrina básica. Sean todos ustedes muy bienvenidos a este programa. Mi nombre es Daniel Hernández y deseo que Dios los siga bendiciendo grandemente. En esta hermosa mañana tenemos a un invitado especial, nuestro hermano Eliseo González, que nos está visitando desde la iglesia de Oceanside, y queremos decirte de que deseamos que tú sigas en sintonía con nosotros, ya que en esta oportunidad tenemos un tema muy, pero muy interesante, que es la imposición de manos. Es un tema en el cual ha habido en cierta manera algunas controversias, pero la imposición de manos sabemos que es algo que Dios lo estableció para bendición de su pueblo. Así que sin más quisiera presentar a nuestro hermano Eliseo. Dios te bendiga, mi hermano, bienvenido a este tu programa. Amén, amén. Buenos días, mi hermano amado, y buenos días también la audiencia que nos está viendo a través de este programa. Mi nombre es Eliseo González, estamos pastoreando en la iglesia Elim en Oceanside. Estamos en el 1906 Oceanside Boulevard en Oceanside, California. Nuestro teléfono es en el área 760-905-3401. Nuestros servicios son los días miércoles a las 7 de la noche, los días sábados a las 7 de la noche y los domingos a las 4 de la tarde. Gloria al Señor. Bueno, y solo quería agregarte que estamos bajo la cobertura de nuestro hermano pastor Jorge Fuentes. Así que sean todos bienvenidos. Si tú tienes tu Biblia y un lápiz, un cuaderno, vamos a comenzar nuestro estudio y vamos a abrir nuestro estudio en lo que es Hebreos capítulo 6 y verso 2, donde habla acerca de la instrucción sobre el bautismo y la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Entonces, lo que me llama la atención en Hebreos capítulo 6 y verso 2, donde habla acerca de la imposición de las manos. Vemos que el apóstol Pablo está haciendo mención de ciertos puntos doctrinales donde habla acerca del bautismo en agua, donde habla acerca de la resurrección de los muertos y acerca del juicio eterno. También habla de la imposición de las manos, que es el tema que nosotros tenemos en esta hora. Y vamos a ver que la imposición de manos es una práctica común del creyente hoy en día, ya que muchos han experimentado el beneficio de la imposición de manos, ya que a través de la fe ellos han podido comprobar cómo esa imposición de manos se hace una realidad en su vida. Y quién más que nuestro hermano pastor ahora nos podría dar una mejor ampliación o una definición de la imposición de manos. Hermano pastor, ¿podría darnos esa definición? ¿Por qué el imponer las manos? Bueno, yo creo de que Dios tiene propósitos a través de su palabra. Amén. Y en la delegación de los ministerios o de los diferentes ministerios que ha dejado para la iglesia. Y dentro de estos ministerios, Él ha dado también una instrucción bíblica, una doctrina Amén. básica para que nosotros podamos a través de estas doctrinas transmitir o bendecir al pueblo. Y esas enseñanzas, estas doctrinas vienen a hacer un efecto, a desprender el poder de Dios para el pueblo necesitado. Entonces la imposición de manos, como bien lo dice la misma palabra, se entiende, ¿verdad? Es un acto que consiste en poner las manos sobre una persona para transmitir un don, un poder y una bendición. Entonces, por eso es de que siempre en la iglesia, cuando se va a orar, cuando se va a bendecir, se tiende a ir y se pone las manos sobre la persona para que reciba ese don, esa bendición. Pero si miramos en Hebreos, en el verso 3, el pasaje que estabas leyendo, dice el verso 3, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y del juicio eterno, y esto haremos si Dios lo permite. Amén. Entonces, si dice imponer las manos, imposición de manos, entonces lo vamos a hacer
y Dios va a permitir ese don, esa bendición, ¿verdad? Esa liberación, esa sanidad que tiene para nuestra vida. Sí, mira qué interesante, sí, porque la verdad que la imposición de manos, como tú bien lo decías, que es transmitir un don, un poder, una bendición. Y yo pienso de que ese es el propósito que Dios dejó para que la imposición de manos fuese efectiva dentro del cuerpo de Cristo, ya que a través de la imposición de manos, como tú sabes, hermano pastor, hay delegación, hay sanidad, hay liberación, hay inclusive bendición que se da hacia la persona, porque es algo que realmente Dios lo dejó. Y yo quisiera leerte un pasaje en Génesis 48:14, donde dice, hablando de lo que es el símbolo de transmitir esta bendición, que dice: y luego Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, y él era el menor, y su izquierda la puso sobre la cabeza de Manasés, cruzando sus manos a propósito, a pesar de que el primogénito era Manasés. Cuando Israel venía y ponía las manos sobre los hijos, él comenzó a transmitir una bendición, como a través de la imposición de manos, ya que acuérdate de que en Génesis capítulo 48 se ve claramente cuando comienza lo que es la imposición de manos y por qué es la importancia de eso, ya que a través de esa imposición de manos se definió un futuro de todo un pueblo. Y por eso, hermano pastor, yo quisiera, tal vez usted nos podría dar un poquito más acerca de por qué era la importancia en el Antiguo Testamento de la imposición de las manos. Todo viene porque Dios tiene un plan y un propósito para transmitir el poder que Dios tiene, y para que también nosotros aquí en la tierra, al recibir ese poder, esa bendición de Dios, nosotros también reconozcamos las autoridades y reconozcamos las coberturas, porque una de las cosas aquí estamos mirando de que el padre está bendiciendo a los hijos. Correcto. Y le está declarando, pero cuando él va a dar esa bendición, él impone las manos. Entonces, como que Dios ya viene desde hace muchísimo tiempo. Esto no es nuevo, esto no es claro, de que salió ahorita, que los pastores o que el pastor allá en la iglesia de Elim, ellos están imponiendo. No, esto ya viene de tiempo. Esto es algo histórico en donde Dios empezó a transmitir esa bendición por medio de estas coberturas paternales. Amén. Entonces viene Jacob, y como Jacob ya sabía de que era un punto de contacto para transmitir esa bendición, entonces cuando empezó a llamar a sus hijos, él empezó a transmitir por medio de las manos, ponía las manos, declaraba la palabra y la bendición era recibida. Y por eso, como tú dijiste, de ahí se pudo definir el futuro de una gran nación, que es la nación de Israel. Y ahora, a través de la imposición de manos hoy en día, también se está definiendo nuestro futuro y las bendiciones que recibimos de Dios para nuestra vida. Sí, qué interesante, porque fíjate, la verdad que me llamaba la atención de que tú decías de que era lo que era el punto de contacto, que es muy interesante, que por qué es que Dios busca un punto de contacto. Porque Dios, nuestro Dios, es un Dios soberano, un Dios grande, que Él puede ser como Él quiera, pero Dios en su misericordia nos da a nosotros los humanos la oportunidad de que participar de esa obra o de ese trabajo que Dios está haciendo sobre la humanidad. Y una de las cosas que tú me decías es algo muy certero, y es de que Dios busca puntos de contacto. Y yo quisiera ponerte que Israel también fue un punto de contacto de lo que Dios quería hacer con el pueblo. Mira, yo te voy a leer en Éxodo capítulo 33 y verso 11, donde dice: entonces Jehová hablaba a Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo, después de que regresaba Moisés al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, ayudante, no se apartaba de la tienda. Pero me llama la atención de que cuando habla de que este joven no se apartaba de la tienda, era porque Moisés le había dicho a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, pero tú no me has dado a conocer a quién has de enviar conmigo. Sin embargo, dices: yo te he conocido por tu nombre y también has hallado gracia ante mis ojos. Entonces, lo que Moisés estaba hablando acá era de que él quería saber a quién es que iba él a elegir, porque él necesitaba a alguien que le estuviese apoyando. Pero algo que me llama la atención es de que cuando Israel viene
y empieza a hacer ese contacto, porque Dios andaba buscando a alguien que realmente le creyese, a alguien que realmente pudiese ser, ¿cómo te dijese? Ser ese punto en el cual Dios iba a transmitir bendición. Pero en este pasaje, hermano, acerca de Josué, ¿cómo puedes ver el contacto que hay ahí? El contacto que estamos viendo es de que dice que Moisés tenía que ponerle las manos, iba a transmitirle esa bendición, pero más que eso, era importante porque a la hora de imponer las manos, estaba también transmitiendo ese espíritu que tenía Moisés para poder no solo pasar a esa tierra, al pueblo, a esa tierra prometida, a esa conquista, porque se iban a enfrentar a numerosos reyes y pueblos guerreros del otro lado del Jordán. Amén. Entonces tenía que tener un hombre capacitado, un hombre que llevara también esa misma visión, ese mismo espíritu de ser conquistador, que así como Moisés había salido de Egipto trayendo al pueblo, lo había introducido en el desierto, también fuera otro hombre con esa misma visión, con ese mismo espíritu de entrar y conquistar la tierra prometida. Pero lo interesante es de que Dios le dice, Moisés dice, pon las manos sobre él y transmítele de tu espíritu. Y miramos en otro pasaje diferente al que estamos leyendo, de que dice que también cuando Dios le ordena que tome a otros hombres, que él ore y le transmita ese espíritu. No solo a Josué, sino a varios. ¿Por qué? Porque realmente se necesita que también tengamos esa visión. Sí, fíjate, muy interesante. Hoy que estabas hablando eso, me estaba recordando acerca de la imposición de manos. ¿Te recuerdas en aquel pasaje, no recuerdo muy bien el pasaje, donde habla acerca de cuando se sacrificaba 2 corderos? Uno que era escogido para Jehová y otro que era para Azazel. Amén. Entonces, ¿cuál era el propósito? Porque decía de que cuando escogían al cordero que iba a ser sacrificado por la remisión de los pecados del pueblo, lo sacrificaban y hacían todo lo que era el rito que se hacía para el sacrificio y para la expiación del pueblo. Pero me llamaba la atención que había un cordero llamado que era el cordero que el sacerdote o el sumo sacerdote imponía las manos sobre ese cordero y él empezaba a hablarle acerca por los pecados de Israel, y todo eso era transmitido a través del cordero. Pero había un sacerdote que estaba designado y llevaba ese cordero hacia el desierto. ¿Qué me puedes decir acerca de eso, hermano? Bueno, yo creo de que aquí hay una enseñanza muy profunda, ¿verdad? Que necesitamos una revelación para esto, ¿verdad? Ya es una enseñanza que va un poquito más allá de lo que es la revelación. Pero algo importante que miramos ahí dentro de este pasaje es de que al imponer las manos, fíjate que qué interesante de que estaba declarando el pecado y eso iba a hacer una función, porque el cordero, me imagino que el cordero iba a recibir esos pecados, pero lo interesante es de que también anteriormente dice que cuando los israelitas llegaban para que Dios le perdonara sus pecados, llevaban el corderito. Correcto. Entonces, en la entrada del tabernáculo, dice que ponían sus manos sobre ese cordero, declaraban su pecado, el sacerdote lo agarraba y lo metía dentro del tabernáculo, lo sacrificaba y ofrecían la sangre. Correcto. Ofrecían la sangre. Entonces, cuando ofrecían la sangre, la rociaban en el tabernáculo. Entonces, cuando era rociada, Dios recibía ese aroma de ese cordero sin pecado. Ahora miramos el cordero Azazel, ¿verdad? Que era el sacerdote y ponía las manos. Aquí es algo un poquito más profundo. ¿Por qué? Porque era el Señor mismo, es figura del Señor que iba a pasar del otro lado a ofrecer su propia sangre como cordero. Por eso dice que Él tomó nuestros pecados sobre sí, sin pecado, porque Él era un cordero y es un cordero sin pecado. En Él no hay pecado, pero Él tomó nuestros pecados porque pasó al desierto, pasó más allá en donde ya nadie puede entrar, donde Dios solo está viendo la santidad del cordero y la sangre poderosa. Y qué importante que ahí miramos la imposición de manos. Ese sacerdote al cordero Azazel, pero los israelitas al cordero. Ahora miramos
que nuestro Señor Jesucristo nos ha limpiado de toda maldad y de todo pecado. Sí, y fíjate que algo muy interesante, tal vez agregando un poquito acerca del cordero de Azazel, era que cuando el sacerdote ponía las manos, ese cordero se iba al desierto y se desaparecía, o sea que ya no se acordaba. Entonces, en la palabra del Señor nos habla de que cuando Él perdona nuestros pecados, Él los tira al fondo de la mar y no se acuerda más. Y ese creo que esa es una de las figuras más lindas que yo puedo ver, que cuando viene un cordero es sacrificado, figura de nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario por ti y por mí, y que cuando viene y le pone las manos de todos los pecados, de todas las maldiciones sobre el cordero, lo tiran al desierto. Eso quiere decir, mi hermano, que no importa el pecado que tú tengas, no importa aquello que hayas cometido, si tú has confesado a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, Él ha perdonado todos tus pecados. Por muy feo, muy horrible que haya sido el pecado, Dios tiene poder para perdonarlo y echarlo al olvido. Y ese es el propósito de la imposición de las manos sobre ese cordero. Ahora, hermano pastor, ¿cuál es el propósito de la imposición de manos? Ya que todo lo que se practica en el Señor tiene un objetivo acerca de una restauración. ¿Qué nos puede decir acerca de este propósito ahora en la iglesia? Sí, yo siempre basándonos en esta doctrina que tenemos, la imposición de manos es una práctica común en el cristianismo, en la iglesia de Cristo, en el creyente. Entonces, ¿por qué? Porque muchos han experimentado que en el momento de imponer las manos, vamos a recibir, como dijimos anteriormente, un don, una bendición o una sanidad o una liberación. Entonces ya sabemos nosotros, ¿verdad? De que cuando tenemos una necesidad, venimos ante la presencia del Señor y reconocemos nuestra autoridad. Se reconoce al pastor, se reconoce al apóstol, se reconoce a nuestro líder, ¿verdad? Y cuando llega y ora, uno cree. ¿Por qué? Porque Dios va a transmitir esa bendición. Entonces, en estos propósitos de la imposición de manos, no debe faltar un ingrediente, que es la fe. Creer, ¿verdad? Creer de que por ese acto vamos a recibir. Ahora, no son las manos de los pastores las que transmiten el poder. Es el Señor el que va a manifestar su poder a través de la imposición de las manos, ¿verdad? Amén. Entonces, hay propósito. ¿Por qué? Porque miramos en la Biblia de que cuando el Señor imponía las manos, recibían bendición, recibían sanidad, amén, se recibía un milagro, los espíritus salían de los cuerpos, ¿verdad? Muchos eran liberados, muchos eran incluso fueron sacados, ¿verdad? De la muerte. Sí. Del otro lado del velo, el Señor los trajo. Qué importante. Entonces, sí, la importancia, miramos de que hay el propósito, ¿verdad? Es lo más importante. ¿Por qué? Porque sanidad, liberación, bendición, hay prodigios, señales, milagros, victorias. Dios puede dar vista, Dios puede enderezar las manos y los pies paralizados, y Dios puede dar delegaciones también. Correcto. Dios puede dar delegaciones. Hay un sinnúmero de propósitos. Sí, claro. Mira, hablando de los propósitos, bueno, tú mencionabas mucho acerca de lo que era sanidad, liberación y todo eso. Yo quisiera leer, para hacer más bíblico, muchas personas piensan de que la imposición de manos es invención humana, de que ustedes inventan eso, pero no. Déjame decirte que si tú eres acucioso y tienes tu Biblia, puedes abrirla en Marcos capítulo 6 y verso 5. Marcos 6 y verso 5 nos dice: y no pudo hacer allí ningún hecho poderoso, sino que sanó a unos pocos enfermos, dice, poniendo sobre ellos las manos. O sea, el mismo Señor Jesucristo habla de que Él mismo ponía las manos sobre los enfermos para que fuesen sanados. Ahora bien, vamos a ver que hubo también liberaciones en las cuales lo podemos ver en lo que es el libro de Lucas, capítulo 4 y el verso 40, donde habla acerca de lo que es la liberación. Y este es más claro para mí. En el verso 40 al 41 dice: al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas dolencias los trajeron a él, y al ponerle las manos
Otra vez, al ponerle las manos, cada uno de ellos lo sanaba. Y dice en el verso 41, y también muchos salían, de ellos muchos salían demonios dando gritos y diciendo, tú eres el Hijo de Dios, pero él los reprendía y no les daba la oportunidad de hablar. Hermano pastor, cuando leemos estos versos acerca de lo que es sanidad, acerca de la liberación, podemos ver realmente la importancia de imponer manos. Yo pienso, hermano, de que hoy la iglesia de Jesucristo tiene que saber la importancia del imponer manos. Ahora, dice la palabra que no hay que poner las manos con ligereza, sino que necesita ser uno guiado. Pero, hermano, ¿todo esto es factible hoy en día en el cuerpo de Cristo? Amén. Sí, porque Dios sigue siendo un Dios poderoso. O sea que ahí es donde vemos la importancia de la imposición de manos, es para manifestar el poder de Dios. Amén. Que el doctor te dijo a ti, tienes una enfermedad que ya no tiene remedio. La tecnología que tenemos, los aparatos que tenemos, la medicina y todo lo moderno que está ahorita, que la tecnología ha avanzado, no te puede solucionar ese problema que tienes. Esa enfermedad es cardíaca, esa enfermedad no tiene solución, así es de que te damos, hasta le ponen fecha, te damos 15 días, te damos un mes, te damos 2 meses. Correcto. Pero Dios dice, no, porque Dios da la vida y también Dios la quita. Amén. Entonces, lo que Dios quiere es que nosotros creamos de que aunque las personas, los médicos o alguien diga, ya no hay solución, Dios dice, hay solución. Entonces, qué importante es esto, de que delega el Señor a sus ministros para que vayan y oren e impongan las manos y Dios actúe con su poder. Lo que me llamó la atención en el pasaje que leímos en Marcos 6, quiero leer el verso 2 y dice, cuando llegó el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos que le escuchaban se asombraban diciendo, ¿dónde obtuvo tales cosas? Y ahí está la clave. Tremendo. ¿Dónde obtuvo tales cosas y cuál es la sabiduría que le ha sido dada? Y estos milagros que hace con sus manos. Qué interesante. Qué interesante. Entonces ahí está la importancia, el beneficio, es porque el poder de Dios se quiere manifestar. Y aunque tú veas de que tu problema o tu necesidad es tan fuerte, hay un Dios más poderoso que Él quiere manifestar su gloria. Sí, fíjate que algo que me llamaba la atención cuando tú hablabas de dónde has agarrado ese poder. Las mismas palabras sucedió cuando te recuerdas cuando los apóstoles imponían las manos sobre las personas y recibían el Espíritu Santo. Pero había un hombre llamado Simón, el mago, que cuando miró que al ver de que los apóstoles ponían las manos sobre las personas y recibían el poder del Espíritu Santo, viene él inmediatamente, le dice, señores, ¿verdad? Les ofrecía dinero, véndanme ese poder, ¿verdad? Entonces, hoy en día hay muchas personas que piensan de que el imponer las manos, que un ministro o una persona delegada imponga manos y si el Señor se manifiesta, y piensan de que es algo que lo pueden comprar. Piensan que algo que le puede, como que es algo que se transmite, como dice, véndamelo, digan, o enséñeme cómo se pone las manos. Amén. No, yo pienso, hermano pastor, de como tú lo mencionabas, era de que es algo que, decíamos al principio, es un punto de contacto. Uno de ministro, un hombre no tiene el poder, no tiene la capacidad. Amén. Quien lo hace es Dios. Es Dios. Porque Dios usa el vaso y entonces al imponer las manos, es allí donde va la bendición, la liberación, dependiendo de la necesidad de la persona. ¿Es así, hermano? Una de las cosas que nosotros debemos agregarle a la imposición de manos es la fe. Correcto. La fe. Debemos de creer, porque puede ser de que ya vienes como negativamente, ¿verdad? Muy buen punto. Te inyectaron la duda, te inyectaron la incredulidad. Y esa enfermedad te va a acabar. Sí, ahí viene la incredulidad y Satanás inyecta la duda, la incredulidad. Entonces, ¿qué debemos hacer con la imposición de manos? Agregarle la fe. Porque cuando miramos muchos milagros que el Señor hizo, sí, es increíble. Muchas personas llegaron con fe. Y entonces cuando el Señor miró la fe de ellos, dijo,
tanta fe o la fe tan grande que tienes que se haga como creíste. Entonces, increíble. Ya cuando iba la imposición de manos, la fe ya había empezado a actuar. La fe ya había empezado a desprender el poder de Dios para poder ejecutar ese milagro en la persona. Entonces, por eso es de que no podemos intervenir. Por ejemplo, yo ir, ¿verdad? Y decir, o X ministro ir y decir, vamos a ir a imponer manos para que sean sanados. Como Simón, ¿verdad? Les doy dinero, ¿verdad? O apártenme ahí un buen billete para que hagamos esto. Es el poder de Dios que actúa. Y no lo podemos comprar, no podemos ir con nuestras propias fuerzas, no podemos ir con nuestra propia sabiduría. Es Dios el que va a obrar en este acto. Amén, gloria al Señor. Qué interesante, hermano. Mira, tengo una pregunta antes que ya casi nos termina nuestro tiempo, pero en el pasaje de Marcos, que vamos a ver en lo que es Marcos capítulo, déjame ver acá, sí, de la imposición, Mateo 19:13. Mira, yo quisiera leerte esto rápidamente, donde dice de que entonces le fueron presentados unos niños para que pusiesen las manos sobre ellos y orase. Pero los discípulos, pero dice, entonces le presentaron unos niños para que pusiese sus manos sobre ellos. Hermano, uno de padre, ¿qué importancia es que el padre ponga las manos sobre sus hijos para bendecirlos? ¿Qué me puede decir acerca de eso? Como habíamos hablado, ¿verdad? Es una delegación, porque el padre es una autoridad. Claro. Es una autoridad, es una cobertura. Entonces, el padre es la primera autoridad en el hogar. Entonces, cuando el hijo está padeciendo de una necesidad, alguna enfermedad, el padre tiene que empezar a activar la imposición de manos. Imagínate que está llamando al pastor y está muy lejos o es muy noche y esperando que el pastor llegue. Entonces yo creo de que el padre debe de activar la imposición de manos para bendecir a sus hijos. Amén. Qué precioso. Hermano, es que este tema está muy extenso y el tiempo se nos está terminando, pero solo déjame decirte de que Cristo te ama y Dios tiene grandes bendiciones para tu vida. Yo quisiera que no dejara de sintonizarnos. En nuestro próximo segmento vamos a complementar todo esto, porque definitivamente la imposición de manos es algo muy importante. Y lo que acaba de decir nuestro hermano pastor, sí, nosotros como padres somos la autoridad, somos la autoridad que Dios delegó en el hogar para poder bendecir a nuestros hijos. Hermano pastor, le doy las gracias por participar, Señor, en este programa, hermano, porque es una gran bendición esos temas, y gracias porque usted nos está dando esa explicación acerca de la imposición de manos. Que el Señor te bendiga grandemente, Dios te guarde y bendiciones para ti. Amén. Y toda tu familia. Amén. Bendiciones. Solo tú puedes saciar mi sed. Solo tú llenas mi vida.